Hola, buenos días, alumnas y alumnos del curso de Estadística. Lo que van a ver a continuación son las cápsulas correspondientes a los contenidos de la semana 1 del curso. Estas cápsulas fueron grabadas en su mayoría durante el semestre de primavera 2020. Los contenidos de ese curso son básicamente los mismos contenidos que ustedes verán en la presente edición del curso, es decir, en primavera 2021. Es importante denotar que los contenidos que ustedes vean en las cápsulas de esta semana son los contenidos que van a ser discutidos en la clase del martes de la semana siguiente, en horario de cátedra. Así que los dejo con el material. Les sugiero que se bajen las slides, que es el material que acompaña a las cápsulas, y vayan tomando nota de los contenidos en las mismas slides, cosa que puedan llegar con ese material a la cátedra y podamos discutir activamente los contenidos. Eso, saludos. Lo que vamos a ver en esta primera cápsula son algunos elementos básicos de la idea de inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? ¿Para qué se utiliza? Nosotros queremos hacer inferencia estadística porque queremos comprender cómo se comporta una población determinada. Sin embargo, es muy costoso obtener información de toda la población de interés, de todos los sujetos que componen esa población de interés. Por tanto, lo que hacemos es construir una muestra de observaciones de esa población y a partir de caracterizar esa muestra, aprendemos sobre los parámetros poblacionales que definen esa población determinada, esa población de interés que queremos estudiar. Entonces, formalmente hacemos inferencia estadística para aprender sobre el comportamiento de una población en base a una muestra de esa población. Ahora, lo primero es definir cuál es esa población de interés. Por ejemplo, todos los hogares que habitan el territorio chileno. Luego tenemos que especificar un modelo que nos permita predecir cuál es el comportamiento de la variable de interés que queremos estudiar sobre esa población. Ese modelo típicamente es una distribución de probabilidad. Por ejemplo, si queremos entender la probabilidad de que se cometa un delito por minuto en Chile, sabemos que los delitos se distribuyen Poisson. Yo puedo asumir una determinada distribución de probabilidad de ese fenómeno poblacional que quiero estudiar, el delito. Y me gustaría entender algunos elementos esenciales de esa distribución de probabilidad. El promedio, su varianza, su mediana. Los parámetros poblacionales son características de esas distribuciones de probabilidad que definen el fenómeno que quiero estudiar. Y finalmente, obtenemos una muestra de esa población que nos permite construir estadísticos, que son básicamente estadísticos de esa muestra que aproximan, son indicadores que aproximan los parámetros poblacionales que queremos estudiar. Y les llamamos estadísticos porque son indicadores que solamente se pueden estudiar a partir de la muestra que obtuvimos de la población. Los estadísticos son algo así como estimadores de los parámetros poblacionales que queremos estudiar. Ahora, una pregunta esencial para poder estudiar de manera acuiciosa, en inglés se utiliza mucho la palabra accurate, quiere decir precisión. O sea, para estudiar de una manera precisa la población de interés, lo que necesitamos es obtener una muestra de datos de esa población de interés que sea lo más representativa posible de esa población de interés. Es decir, que cada observación que hay dentro de nuestra muestra y en el conjunto de esas observaciones sea representativa del comportamiento de la población de interés. Que lo que podamos aprender de esa muestra que obtuvimos sea un aprendizaje que efectivamente revele características generales de la población de interés. Entonces, ¿qué significa obtener una muestra aleatoria? Significa, primero que nada, entender que cada observación
que yo obtengo de la población es per se una variable aleatoria, que va a representar a la población de interés. Entonces vamos a decir que I sub i es una variable aleatoria que representa una población con una función de distribución determinada, f, que depende de los datos i, y de θ, que es un vector de parámetros que definen esa distribución de probabilidad. Por ejemplo, la media poblacional es un parámetro, la varianza poblacional es otro parámetro, y así sucesivamente. Son aspectos característicos de esa distribución, de esa función de distribución. ¿Ok? Ahora, nosotros no vamos a observar jamás la población completa, solamente vamos a observar una muestra de esa población. ¿Ok? Entonces, dado que θ es desconocido, o sea, dado que ese vector de parámetros que caracterizan la población es desconocido, nuestro objetivo con esta muestra que vamos a obtener es poder aprender respecto del valor que tienen esos parámetros, la media poblacional, la varianza poblacional y cualquier momento de la distribución definida en esta función de distribución poblacional. ¿Okay? Entonces, muestreo aleatorio lo vamos a definir como un conjunto I sub i hasta I sub n de variables aleatorias independientes, es decir, de observaciones independientes, con una función de distribución f, donde i es la data que constituye esa función de distribución, y θ nuevamente es el set de parámetros que caracterizan esa distribución. Luego el vector de realizaciones aleatorias, o el conjunto de observaciones que constituyen tu muestra aleatoria, está dada por esta secuencia I sub 1 hasta I sub n minúsculas. ¿Ok? Donde cada uno de estos I sub i minúsculos representan un segmento de la población I sub 1, I sub 2, I sub n mayúsculas. ¿Okay? Estos son los elementos poblacionales, estos son los elementos muestrales. ¿Okay? Y son elementos muestrales que se obtienen a partir de ciertos supuestos respecto de cómo se comportaría esa población de interés que queremos estudiar. Esos supuestos están contenidos en este vector de parámetros θ. ¿Okay? Yo voy a asumir que si es que quiero estudiar los delitos que hay dentro de la población chilena, esos delitos se tienen que distribuir de una manera Poisson, y yo sé que esa Poisson tiene una función de distribución determinada, tiene características determinadas. Si yo voy a extraer mi muestra aleatoria en base a una forma funcional que yo asumo tiene los delitos que quiero estudiar en la población chilena. ¿Sí? En general vamos a usar letras minúsculas para denotar realizaciones de variables aleatorias que corresponden a una muestra de una población determinada, y letras mayúsculas para hablar de parámetros poblacionales. Ahora, cuando uno adquiere una muestra aleatoria, ¿sí? Decimos que esa muestra aleatoria es I y D. ¿Okay? ¿Qué quiere decir I y D? Que es independiente e idénticamente distribuida. ¿Okay? Es decir, que cada una de las observaciones que yo obtengo de la muestra, por el solo hecho de que haya sido un muestreo aleatorio, constituye entonces una muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. ¿Okay? Esas variables aleatorias son variables aleatorias per se, cada una de esas observaciones, porque si bien cada observación es obtenida de la misma población, ex antes yo no sé con certitud cuál va a ser la observación que voy a obtener de esa población. O sea, es una variable aleatoria. Yo ex antes no sé si de los 17 millones de chilenos que existen en la población chilena, yo voy a obtener a Juan Pérez o a otra persona adicional de la población. No sé quién va a ser la persona a la cual yo voy a poder muestrear de la población que estoy estudiando. ¿Okay? Entonces, como yo no sé cuál es esa persona que voy a obtener ex ante, yo digo que esa observación en particular es una variable aleatoria. ¿Okay? Y voy a decir que esas variables aleatorias o esas observaciones son independientes porque precisamente provienen de una muestra aleatoria. El hecho que yo no sepa
ex ante si es que voy a sortear a Juan Pérez o a Juanita Pérez. En rigor yo sé que Juan Pérez y Juanita Pérez entonces son variables independientes la una de la otra. ¿Okay? Son variables aleatorias independientes. ¿Okay? No hay una correlación entre ellas per se. Ex ante yo no puedo determinar quién va a ser elegido y por tanto tampoco puedo determinar cuál es la correlación que va a haber entre esas observaciones que elijo. Son independientes, son observaciones independientes las unas de las otras. Y la segunda condición es que decimos que son idénticamente distribuidas. ¿Por qué? Porque todas las observaciones que provienen de la muestra provienen de una muestra que proviene de la misma población. Y por tanto son observaciones idénticas. ¿Okay? Son idénticas en el sentido de que todas provienen de la misma población. ¿Okay? Tú haces un muestreo aleatorio de una población determinada, ese muestreo es un muestreo aleatorio que proviene de una población específica. Por tanto, todas esas observaciones, quizás lo único que comparten y son idénticas en eso, es que provienen de la misma población. Ahora bien, I sub I, I sub 1 hasta I sub n va a ser una muestra aleatoria, ¿cierto? Sin embargo, la muestra 1 va a diferir de cualquier otra muestra aleatoria que yo pueda obtener de esa población. ¿Okay? Yo cada vez que obtengo una muestra aleatoria de una población, estoy obteniendo una muestra específica. ¿Okay? Esa muestra específica es una muestra que va a diferir de muestra en muestra. Yo nunca, como esto es aleatorio, yo nunca voy a obtener una muestra exactamente igual a la muestra anterior. Eso es importante tener en cuenta. ¿Okay? Ahora bien, ya van a ver por qué es importante tener en cuenta lo anterior. Pero primero, antes de pasar a eso, hay que caracterizar la idea de estadística. Lo que uno hace con una muestra, una vez que uno obtiene la muestra aleatoria, y va sacando observaciones de manera aleatoria una a una, hasta construir una muestra aleatoria total, uno quiere caracterizar ciertas propiedades de esa muestra. ¿Okay? Y esas propiedades, en rigor, son lo que nosotros denominamos estadísticos. ¿Y por qué queremos construir esos estadísticos? Bueno, porque esos estadísticos son los indicadores que nos van a permitir caracterizar el set de parámetros θ que definen y que caracterizan nuestra población de estudio. ¿Okay? Los estadísticos clásicos son promedio muestral, la desviación estándar de una muestra, o la covarianza de una muestra, o la correlación de las variables aleatorias que hay dentro de una muestra. ¿Okay? Y así es como se calculan cada uno de los estadísticos muestrales que aproximan, ¿no?, los parámetros poblacionales de interés. ¿Okay? Entonces el promedio muestral es un estadístico de la muestra que lo que busca es aproximar la media poblacional. La desviación estándar muestral, S sub I, se define como ustedes ven acá, es un estadístico de interés que lo que hace es aproximar la desviación estándar poblacional, ¿okay?, que es sigma sub I. ¿Cierto? Y así sucesivamente con cualquier estadístico que yo pretenda calcular dentro de mi muestra. ¿Okay? Esos estadísticos tienen naturalmente una contraparte poblacional que es la que se quiere aproximar. ¿Okay? Otros estadísticos útiles podrían ser la mediana, la moda, la oblicuidad, la kurtosis, el rango intercuartil, etcétera, etcétera. También podemos usar gráficos de dispersión para poder caracterizar la distribución muestral, como por ejemplo un histograma. Cualquier función de distribución muestral que nos permita caracterizar la función de distribución poblacional va a ser considerada como un estadístico útil para poder caracterizar la población de interés. Y los histogramas son naturalmente la herramienta, el estadístico, digamos, la contraparte estadística que uno utiliza para poder caracterizar la función de distribución poblacional, la función de densidad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, dado que cada estadístico tiene una contraparte poblacional, decimos entonces que los estadísticos juegan el rol de estimadores de los parámetros poblacionales. Por ejemplo, y esto les sugiero lo hagan desde sus casas, ¿okay?
todos sabemos usar Excel. Estudiemos la relación entre la altura y el peso. La altura es nuestra variable y X y el peso es nuestra variable X. Vamos a definir una población ficticia. Vamos a obtener una muestra aleatoria de 15 observaciones de una población que vamos a asumir se distribuye normal con una media determinada y con una varianza determinada. En este caso vamos a asumir que la altura, nuestra variable y, se distribuye normal con una media de 160 y una varianza de 10, y el peso, que se mide en kilos, se va a distribuir normal con una media de 70 y una varianza de 10. Entonces nosotros vamos a decirle a Excel, por favor, obtenga una muestra aleatoria de 15 observaciones, asumiendo estas distribuciones poblacionales, ¿okay? Con esas medias y esas varianzas. ¿Okay? Uno podría calcular el promedio de y, el promedio de x, la desviación estándar de y, la desviación estándar de x, la correlación, la covarianza, perdón, entre x e y la correlación entre x e y. Y cada uno de esos estadísticos van a ser un estimador de los parámetros poblacionales de interés. Y diremos que el valor que obtenemos de ese estadístico es un estimado del estadístico. O sea, el estimado del estadístico es un estimado del valor poblacional de interés que estamos estudiando. En este caso, el valor que yo obtenga como promedio de estas 15 observaciones aleatorias que yo obtenga de esta población va a ser un promedio muestral, ¿cierto? Que va a ser un estimado que me permite inferir aspectos relacionados con la media poblacional. Y lo mismo podemos decir respecto de la desviación estándar de y, lo mismo podemos decir respecto del promedio de x, de la desviación estándar de x, de la covarianza que hay entre x e y de la correlación que hay entre x e y. Ahora, el estimado aproxima al parámetro poblacional, pero nunca va a ser exactamente igual al parámetro poblacional. De hecho, típicamente cada vez que yo obtengo una muestra de mi población, voy a obtener un promedio muestral que muy probablemente va a ser distinto al promedio poblacional. O sea, va a diferir en algún orden de magnitud del promedio que yo obtendría si pudiese observar a todas las observaciones que constituyen una población determinada. Como esto es una muestra aleatoria, yo voy a naturalmente incurrir en un error muestral. Yo nunca voy a poder inferir el promedio poblacional exactamente desde el promedio muestral que yo calcule, desde ese estadístico que yo estoy calculando. ¿Okay? Y lo mismo para cualquier otro estadístico de la población. ¿Okay? Yo nunca voy a poder inferir exactamente cuál es por ejemplo, la desviación estándar de una población determinada por una variable de interés determinada a partir de la desviación estándar de mi muestra. Nunca va a ser exactamente igual. Y de hecho, cada vez que yo saque una muestra aleatoria de mi población, voy a calcular ciertos estadísticos, esos estadísticos van a tener un estimado determinado, y esos estimados van a diferir de muestra en muestra, ¿okay? Porque cada una de las muestras aleatorias es distinta de la anterior. Y la pregunta entonces, bueno, ¿cómo podemos saber cuán bueno es un estimado en cuanto a su nivel de aproximación del parámetro poblacional? O sea, ¿cómo puedo saber yo si es que el promedio muestral de mi muestra aleatoria realmente se parece o no se parece al promedio poblacional de la muestra que estoy intentando representar? Bueno, para eso vamos a estudiar ciertas propiedades de los estimadores. ¿Okay? Pero antes, necesitamos definir qué entendemos por distribución muestral. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros podríamos obtener múltiples muestras de la población. ¿Okay? De hecho, si obtuviéramos otra muestra aleatoria, obtendríamos naturalmente un estimado diferente, por ejemplo, del promedio muestral, ya que las observaciones de la nueva muestra son variables aleatorias. ¿Okay? La nueva muestra, la muestra 2, si ustedes quieren, es distinta de la muestra 1. De hecho, ustedes pueden ir a Excel y pedirle a Excel, por favor, denme una nueva muestra aleatoria de 15 observaciones. Una muestra aleatoria de 15 observaciones que proviene exactamente de la misma población, o sea, con los mismos supuestos. Que, por ejemplo, la altura tiene una distribución normal con media 160 y variancia 10, y el peso tiene una distribución normal con media 70 y variancia 10. O sea, la población desde la cual provienen estas observaciones
exactamente la misma, solamente que le estoy pidiendo a Excel, entregan una nueva muestra de 15 observaciones. La pregunta es, ¿son los estimados de la nueva muestra aleatoria iguales que aquellos derivados de la primera muestra? Bueno, la respuesta es no, obviamente van a ser distintos. Y es importante entender esto, porque al final del día, lo que uno va a poder construir es lo que denominamos la distribución muestral, es la distribución de probabilidad de un estadístico. ¿Okay? ¿Qué es lo que es la distribución muestral de un estadístico? O la distribución de probabilidad de un estadístico es básicamente cómo se comporta el estadístico conforme yo lo calculo de manera sucesiva con distintas muestras obtenidas de la misma población. Es decir, si pudiésemos obtener múltiples muestras aleatorias y para cada una de ellas computar el estadístico de interés, entonces podríamos obtener su distribución muestral. Simplemente recolectamos los estimados muestrales y vemos cómo se distribuyen. Por ejemplo, usando la distribución poblacional de altura, es decir, con media 160 y varianza 10, podríamos generar 100 muestras aleatorias, cada muestra indexada en R1 hasta 100, cada una de tamaño n igual a 15, y para cada una de ellas podríamos calcular cuál es el promedio de la altura para cada muestra R. Y luego dibujar un histograma de esos promedios. Y lo que encontraríamos es algo como esto. ¿Okay? Esta es la distribución muestral del estadístico promedio, considerando 100 muestras, donde para cada una de ellas podemos computar el valor estimado de ese promedio muestral o de ese estadístico. ¿Okay? Y como ven, esta distribución muestral se concentra en un valor alrededor de 160, ¿cierto? Que es precisamente la media poblacional que asumimos a la hora de dibujar nuestra distribución poblacional. ¿Okay? Al mismo tiempo tiene una desviación estándar en torno a 10, ¿okay? Que es más o menos lo que uno esperaría de este gráfico. O sea, 160 menos 10, 160 más 10. Si uno hace crecer esta distribución, ¿okay? Al final del día lo que encontraríamos es que mientras más grande es el tamaño muestral de cada una de las muestras que obtenemos de nuestra población, lo que encontraríamos es que la forma funcional de esta distribución sería mucho más concentrada, es decir, tendría una dispersión menor. Y eso se lo vamos a deber al teorema del límite central, que vamos a formalizar más adelante. Pero para que se hagan una idea, lo que uno al final del día quiere es poder obtener una muestra determinada, ¿ok? De estas 100 muestras, porque es muy costoso obtener 100 muestras de la población, ¿cierto? Vamos a querer obtener una muestra determinada. Y con esa muestra aleatoria, poder aprender, poder achuntarle lo más posible a ese 160 que vendría a ser la media poblacional de nuestra población de interés. ¿Okay? En general uno hace inferencia estadística a partir de una sola muestra específica. Claro, si uno pudiese tomar múltiples muestras, cada muestra es costosa de tomar, pero si uno pudiese tomar múltiples muestras de la población, podríamos dibujar este gráfico, ¿cierto? Y no tendría gracia. Si dibujamos este gráfico, al final sacamos el promedio de los promedios de esas muestras y de esa manera obtenemos el promedio poblacional, ¿cierto? Pero en la realidad solamente vamos a ser capaces de acceder a una sola muestra, ¿okay? Y lo importante va a ser poder construir una muestra determinada que nos permita acercarnos lo más posible a la media poblacional que estamos tratando de estimar. ¿Okay? Y lo mismo para efectos de otros estadísticos de interés de la población, ya sea la varianza, la kurtosis, la oblicuidad, su varianza, etcétera, etcétera. Y la pregunta general va a ser entonces, bueno, ¿cuál es el criterio que tenemos que adoptar para poder caracterizar o decir o evaluar si es que la muestra que obtuvimos y los estadísticos de interés que derivamos de esa muestra efectivamente nos permiten decir con cierto nivel de confianza, ojalá alta confianza, que esos estadísticos representan a la población que queremos estudiar? ¿Cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar para poder determinar si es que esos estadísticos representan o no representan a la población de interés? Esa es la pregunta que hay detrás. Y es lo que vamos a definir en la próxima cápsula. Pero antes me gustaría terminar resumiendo con esta slide,
algunos elementos básicos. La distribución muestral se va a utilizar para hacer inferencia respecto al parámetro poblacional de interés, ya lo sabemos. Sin embargo, en realidad nunca observamos la distribución muestral. Podríamos derivarla si conocemos la distribución poblacional de I, pero esto es típicamente difícil de saber con exactitud. Por lo tanto, lo que nos queda es elegir un modelo de distribución. En el caso anterior, asumimos una distribución normal para la talla y el peso, y desde ahí obtuvimos una muestra aleatoria. ¿Okay? Ahora, dado que recoger datos es costoso, solo tenemos una chance para obtener una muestra aleatoria de la población, y por tanto, solo una chance para poder aprender del parámetro poblacional de interés. El problema entonces, si es que no podemos observar la distribución muestral, si es que no podemos obtener múltiples muestras, ¿cierto? ¿Cómo podemos evaluar qué tan bueno es nuestro estimado como un proxy del parámetro poblacional de interés? Bueno, necesitamos ciertos criterios para poder evaluar la bondad de los estimadores, es lo que un poco les resumí anteriormente. Y para ello vamos a estudiar algunas características de las distribuciones muestrales de los estimadores. Y en base a ellas vamos a decir la calidad que tiene un estimador determinado para poder representar el parámetro poblacional de interés.